Sigue agitada América Latina. Mientras en Honduras, el presidente depuesto Manuel Zelaya desafía a sus golpistas y aparece en su país con el apoyo de Venezuela y la protección de Brasil, los cancilleres de Colombia y Ecuador se reúnen en Nueva York. Y esto tan solo pocos días después de que los presidentes Chávez y Lula anunciaran sus multimillonarias compras de armas en Rusia y Francia, y Colombia fijara una dura posición en UNASUR cuando los países vecinos querían ponerle contra la pared por el nuevo acuerdo militar con Estados Unidos. Evidentemente hay muchas tensiones y habrá mucho y muy sofisticado armamento circulando aquí en el área. ¿Qué tan preocupante es eso? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué papel juegan las tropas norteamericanas en el país? ¿Quién tiene más armas? Pues María Elvira Samper consultó al especialista en defensa y seguridad Armando Borrero, exconsejero presidencial en estos temas, catedrático de la Escuela Superior de Guerra y del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional y colaborador de la muy interesante revista digital Razón Pública. Más vale que escuchemos con atención las respuestas. María Elvira Samper entra al radar. ¿Por qué tanto celo con el pacto, el acuerdo militar con Estados Unidos? Y un poco más de laxitud o de indiferencia o de lo como se llame con la compra de armas descomunal de Venezuela a Rusia y descomunal de Brasil a Francia. Bueno, ahí hay un elemento ideológico muy claro, ¿no? Por una parte. Por otra, debe haber un sentimiento de frustración muy grande en Chávez, sobre todo. Y es que la presencia norteamericana en las bases aéreas y navales colombianas, de cierta manera, las convierte en santuario, las protege. Es una forma de disuasión pasiva, porque no hay un acuerdo militar con Estados Unidos en sentido de acuerdo de defensa mutua, ni nada por el estilo. Pero si atreve a alguien a atacar una base en la que hay material aéreo y hay todo personal militar de una gran potencia como los Estados Unidos. Pero digamos, hay una potencialidad real de una invasión a Venezuela, bien sea por Colombia o por Estados Unidos, o es más una paranoia de Chávez, o es una percepción un poco anacrónica todavía dentro del marco de la Guerra Fría. ¿Cómo lo analiza? Es una percepción anacrónica en términos de Guerra Fría. Es decir, como estamos haciendo una revolución supuestamente socialista, va a venir un castigo del imperio. Eso se daba antes en la Guerra Fría, porque el paso de un país al otro campo era una ventaja estratégica para el otro. Pero hoy en día no hay un interés geopolítico tan grande. Yo creo que Estados Unidos no intervendría en Venezuela a menos que estuviera en peligro el abastecimiento petrolero. Las reservas venezolanas son cada vez mayores. Y aunque son petróleos muy pesados, la tecnología de hoy y los costos del petróleo de hoy hacen posible que se exploten esas fuentes. En ese sentido, ¿hay un valor estratégico en la compra de Venezuela a Rusia por el tema del petróleo? Bueno, en el caso de Venezuela es para abastecerse de armas porque Estados Unidos le tiene un veto, un embargo. No le vende repuestos, por ejemplo, mucho menos le va a vender armas. Impide que el material que fabrican otros países con tecnología norteamericana le sea vendido a Venezuela. Para Rusia es la oportunidad de retaliar. Estados Unidos se ha metido muy duro en el Asia Central y en el Cáucaso. Es el tema del petróleo del Asia Central, que podría ser la tercera provincia petrolera. O sea del que mundo. hay un doble interés en las dos. Claro, hay una disputa geopolítica muy fuerte. Como Estados Unidos se metió en el Cáucaso, Rusia viene al Caribe. Por supuesto, Rusia no tiene la misma capacidad para proyectar poder, pero Rusia de todas maneras es una gran potencia nuclear. Y esa como inusitada ofensiva armamentista de compra de armas de Brasil, ¿cuál es el sentido estratégico de eso? Bueno, yo veo en Brasil dos motivaciones. Una que no es inusitada, y es que Brasil en muchos campos de su defensa había entrado en obsolescencia. Por ejemplo, hubo un momento en que se quedó sin fuerza aérea estratégica. Necesita reponer material. Me parece que comprar 36 Rafale no es un número exagerado para Brasil. ¿No? Sí, es un avión de muy buena calidad, es un proyecto que ya tiene sus años, pero va a tener seguramente una larga vida útil, y es un acuerdo conveniente para Brasil en el sentido de que Brasil tiene intereses
la industria aeronáutica muy grandes, y los franceses admitieron transmitirles tecnología. ¿Cómo juega en los recientes descubrimientos del petróleo en Brasil en todo este tema? Y en la necesidad de como fortalecer y en la necesidad de Brasil de establecerse como potencia en la región. Bueno, la mayor parte de los encuentros de petróleo de Brasil son en el mar. Eso implica necesidades de defensa de sus provincias petroleras. De ahí el interés en construir sus propios submarinos, sus propias fragatas, y el interés en tener transferencia de tecnología para un submarino atómico, como el comienzo de una nueva etapa de la industria naval brasilera. ¿Qué tanto ha crecido el gasto militar en la región en comparación, por ejemplo, con Europa? Y si realmente detrás de ese gasto hay de verdad una carrera armamentista o la necesidad de los países de modernizar sus equipos, su tecnología, etcétera. Bueno, hay una carrera armamentista. Sí la hay. En América Latina hay problemas latentes entre los estados y que responden a intereses muy clásicos de conflicto entre estados nacionales. ¿Cuáles son por ejemplo, los conflictos potenciales? ¿Cuáles son esos los que están más a la superficie fuera del de Colombia-Venezuela? Colombia-Venezuela por el Golfo, no Sí. solamente el problema ideológico. Correcto. El problema ideológico capta más la imaginación de la gente, pero ese problema sigue pesando y Chávez parece obsesivo con eso. Él tiene una fijación con eso y el armamentismo venezolano puede llegar a condicionar la conducta de Colombia en ese sentido. Está el caso de Perú y Chile. Perú apeló a la vía jurídica, ir al Tribunal de la Haya. Chile mira el asunto con mucha desconfianza. Y de todas maneras hay unas recientes declaraciones del canciller peruano diciendo que Chile está incitando el armamentismo en América Latina. ¿Cómo es la situación de Chile en relación con su equipo bélico? Chile hizo una modernización militar la más profunda de América Latina. ¿Es el país mejor armado? Hizo una reconversión de la organización de sus fuerzas y es el mejor armado en este momento. Estamos en una carrera desbocada de armamentismo en un continente que uno diría tiene unas necesidades tan grandes en términos de solucionar problemas como el de la pobreza. ¿Se justifica? Yo diría que es desbocada la venezolana, por ejemplo. Ajá. La chilena se le acerca. Sí. El problema con esto es que genera unas dinámicas de conflicto que antes no existían. Claro. Se da el fenómeno de la profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Claro. Yo me armo, entonces genero desconfianza en los vecinos, entonces los vecinos se arman, entonces yo confirmo mi hipótesis de que me armé con razón porque eran potencialmente hostiles y sigue la espiral. Al Claro. final todos están más inseguros O en sea, esas es peligroso carreras, todo lo que ¿sí? está sucediendo. Además hay un peligro, es más difícil controlar los incidentes. Si uno tiene capacidad militar y hay un incidente, es más posible que reaccione agresivamente que si no tiene capacidad. Claro. ¿Colombia está preparada para una eventual confrontación fronteriza? Se puede defender por el tamaño de su fuerza, terrestre sobre todo, y por el tipo de territorio que tiene que defender. Pero Colombia no está preparada realmente para un conflicto convencional. Tiene un gran dispositivo militar, pero es un dispositivo antiguerrillero, no un dispositivo de disuasión estratégica. La Armada colombiana es muy modesta, la Fuerza Aérea es muy modesta en sus capacidades, el Ejército es grande, pero no tiene equipo pesado. No tiene Colombia Mucho más capacidad infantería de que otra cosa. proyectar poder fuera de sus fronteras. Dadas estas circunstancias, ¿hay condiciones para que se llegara a un acuerdo regional como para, momentico, organicémonos, ahí sí que es cierto, y pongámonos nosotros en nuestros límites, o los ánimos están muy ásperos? Sí, aquí Y es entra a difícil. jugar. ¿Qué papel juega ese Consejo de Seguridad? Sí, la polarización ideológica entra a jugar su papel ahora. ¿El Consejo de Defensa de UNASUR tiene algún papel que jugar o eso se va a convertir en una instancia ahí como de pasteleo? Pues el Consejo de Defensa solo puede tomar acuerdos por consenso. En la actual situación de polarización ideológica no se va a producir. Mientras Venezuela, Bolivia y Ecuador mantengan la actitud que tienen, y Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay no se definan del todo, y Perú, Colombia en una situación difícil en ese Estábamos en conjunto, capite diminucio. va a ser muy difícil alcanzar un consenso en ese Consejo de Defensa. ¿Cómo ve usted este panorama?
en alerta naranja, en amarillo, en rojo. Yo diría que en alerta amarilla. En alerta amarilla. No hay en América Latina condiciones técnicas todavía para conflictos convencionales de largo alcance, ¿no? Pero ¿Estamos recorriendo un camino en peligroso? ese campo no se puede decir nunca la última palabra. Irak e Irán duraron 8 años en una guerra absurda. Lo hicieron. El sentimiento nacional ha sido en la historia de la humanidad el sentimiento más movilizador para cualquier tipo de aventura, ¿no? Y uno nunca puede decir de esta agua no beberé. ¿Y todavía tenemos capacidad para la sensatez? Ojalá, eso espero. Gracias, doctor Que las Borrero. cabezas se mantengan frías. Gracias, doctor Muchas Borrero, gracias le a usted, agradezco María mucho. Elvira.